es importante que aprendamos estas 5 razones para que nosotros vivamos una vida libre de rencores y podamos aprender a perdonar. En la vida nos topamos con eventos en los que nos sentimos defraudados. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Hay eventos en la vida en los que nos sentimos defraudados. Algunas veces nos sentimos agredidos y otras veces nos sentimos lastimados. ¿Usted estará de acuerdo conmigo? Todos en una u otra proporción hemos sido heridos por las palabras y acciones de otra persona. A mí me ha pasado, yo no sé a usted, pero yo estoy seguro que sí. A todos nosotros alguna vez las palabras o las acciones de otras personas nos hieren. Y eso pues va generando en nosotros sentimientos bastante complicados. Algunos han atravesado incluso por experiencias realmente traumáticas y dolorosas, ¿sí? Algunas personas han sufrido en su vida algunas experiencias que han sido realmente muy dolorosas. Yo he tenido como pastor la oportunidad de escuchar algunas de estas personas que han pasado por situaciones muy tristes donde han sufrido mucho estas personas. Estas heridas pueden dejar en las personas sentimientos de enojo, ¿sí? Cuando a usted lo han ofendido, cuando a usted le han fallado o cuando usted ha fallado incluso, eso puede generar en las personas sentimientos de enojo, sentimientos de amargura. Sí, muchas personas tienen amargura en su corazón exactamente por esa situación. También eso genera frustración en las personas y en muchos casos yo he escuchado a personas que después de ser lastimadas tienen deseo de venganza también. Por ejemplo, hemos visto a lo largo de la historia de nuestras familias o de familias de conocidos o de personas que conocemos por ahí, hemos visto siempre este ejemplo, ¿verdad? El ejemplo del padre, por ejemplo, que no ha sabido corregir a un niño, ¿verdad? A un hijo. Y en lugar de ser puntual, diciéndole al niño, oye, esto no se hace o esta parte no la tienes que hacer así, esto no es correcto que tú lo hagas así. De repente hemos visto padres, ¿verdad? Que de repente no son tan puntuales con la corrección y se van en contra del niño, ¿verdad? Y le dicen, tonto, no sirves para nada, etcétera, etcétera. Y cuánto daño se le puede causar a una persona, a un niño, a una persona que se le trata de esta forma, perdón. No es que la corrección sea mala, la corrección es algo bueno, o sea, tenemos que corregir a nuestros hijos, pero tienen que haber límites para la corrección. Y yo he visto cómo de repente hay padres que corrigen a los hijos de maneras desmedidas y esto cuánto daña y cuánto genera a veces en los hijos ese resentimiento. Cuántos quizá adultos que pasaron por esa experiencia, que hoy son adultos, ahora tienen rencor en su corazón porque no los han sabido corregir. ¿Sí? Eso pasa. También hemos visto el caso, ¿verdad?, del esposo o la esposa que se maltratan entre sí. ¿Sí? Que incluso han llegado a maltrato físico. A maltrato verbal, la manera en que se expresan el uno del otro o que quieren clarificar algo o quieren imponer un punto de vista, eso también genera mucha amargura y rencor en las personas. A veces son los dos, a veces es el esposo y la esposa que no controlan esa situación y se sale, ¿verdad? O a veces es el esposo o a veces es la esposa. Pero sea como sea, todo eso es doloroso, ¿verdad? Incluso cuando hay maltrato físico, eso va generando un rencor, un rechazo, un odio en las personas después que estas personas son maltratadas físicamente. La persona que pretende ser superior a otros, ¿no le ha pasado a usted esto? Esto lo he visto yo, por ejemplo, en los trabajos. Cuando hay una persona que se cree que tiene la autoridad, el poder y entonces comienza a tratar mal a las otras personas con una actitud agresiva, esto también genera en las otras personas rechazo, genera en las otras personas dolor de verse maltratadas de esa manera.
No falta, ¿verdad?, la persona que habla mal de otros. De esas hay muchas, ¿verdad? El chisme, cuánta destrucción trae, ¿no? El chisme, el levantar falso testimonio de una persona o una situación, cuánto trae esto, ¿verdad? Cuánta destrucción trae esto, ¿verdad? Así que razones para odiar, razones para no querer perdonar, hay muchas. Podríamos seguir mencionando acá horas y horas. Cada persona ha tenido diferentes experiencias y la lista sin duda sería interminable. Pero la persona que no aprende a perdonar se hace daño a sí misma. Por eso hoy quise traer este tema, porque es muy importante que nosotros aprendamos a perdonar la ofensa y también aprendamos a perdonarnos nosotros mismos. Porque la persona que no aprende a perdonar las ofensas de otros y que tampoco perdona sus errores, entonces vive en un permanente autocastigo. Y no se permite ser feliz, no se permite vivir una vida plena, porque tiene ese rencor, ya sea para el que lo ha maltratado o hacia sí mismo, hacia su mismo ser, por haber sido de determinada manera con otras personas. Segunda de Corintios 13:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor quiere sanar tu vida. El Señor quiere sanar hoy tu vida y darte libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces vamos a ir por esas 5 razones para perdonar. Así que ponga mucha atención, porque a lo mejor en alguna de esas usted casa o alguien que usted conoce está pasando por una situación y usted le puede decir: oye, ¿sabes qué? Hoy aprendí en mi iglesia esto. ¿Sí? Yo te he visto con rencor, te he visto que no disfrutas la vida, te he visto, ¿sí? O de repente puede haber un diálogo entre esposos hoy, ¿sí? Decir: oye, hay razón en esto, ¿no? Podemos mejorar, podemos cambiar, ¿sí? Entonces, vamos a ir por estas 5 razones. Vamos a ir por la razón número 1. La falta de perdón nos esclaviza. Esa es la primera razón por la que usted debe aprender a perdonar. Porque cuando hay falta de perdón, usted se vuelve esclavo. No podrás jamás experimentar libertad si tú no dejas por un lado el odio y el resentimiento. Si esas 2 cosas se apoderan de ti, entonces te vas a volver esclavo de la falta de perdón. Cuando ese odio, cuando ese rencor se apodera de una persona, comienza a desquebrajarse toda la vida. Los matrimonios se acaban, las familias se acaban, la relación con los hijos se acaba, la relación con los amigos se acaba, ¿sí? Eso trae consecuencias graves. Entonces eso nos esclaviza. El odio y el resentimiento son como un virus, ¿sí? Un virus que lentamente va destruyendo tu vida. Si tú dejas que el odio y el resentimiento no aprendes a manejarlo y a deshacerte de eso, eso va a ir como ese virus que va destruyendo la vida, se va metiendo. Y Dios quiere hoy liberarte de eso. Dios quiere liberarte hoy de eso. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. ¿Se acuerda? Cuando decimos perdona nuestras deudas o perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a quienes nos ofenden. ¿Sí? ¿Se acuerdan esa frase de Jesús? Él nos enseñó a orar así. Ahora, si te fijas con detenimiento, Jesús nos pone como condición que nosotros perdonemos también. ¿Sí? Dice, perdónanos así como nosotros perdonamos. Jesús nos enseña a pedirle perdón a Dios porque fallamos, pero nos pone esa condición. Si nosotros no aprendemos a perdonar, entonces Jesús no quiere perdonarnos, o más bien Él sí quiere, pero nosotros no dejamos que Él nos perdone, porque esos sentimientos de rencor están ahí. Ahora, de primera impresión, déjeme decirle que alguna persona me ha dicho: pero pastor, es que esto parece tan injusto, ¿no? O sea, yo vengo porque estoy arrepentido de lo que hice y de repente yo vengo y oro el Padre Nuestro y le digo: perdónanos, ¿verdad? Así como nosotros perdonamos.
Pero pastor, yo no quiero perdonar a esta persona. O sea, yo sí quiero que Dios me perdone porque yo sé que le fallé y me siento arrepentido, pero yo eso de perdonar a esta persona como que no se me da, como que no quiero. Entonces, la primera impresión es esta, ¿no? De que parece que es un poco injusta. Perdonar tiene que ver, el que me perdonen a mí tiene que ver está unido, está atado, tiene que ver con que yo perdone también. Uno puede preguntarse, ¿perdonar yo a esta persona? ¿Cómo puedo dejar a un lado mis propios errores? A veces hay personas, ¿sabe usted?, que viven muy tristes porque no se perdonan a sí mismas. Un error que cometieron. Están atadas a eso y no pueden perdonarse. ¿Sí? Y están sufriendo por eso. Alguien podrá preguntar, ¿pero acaso Jesús no se da cuenta de que yo necesito perdón y que aquel me ofendió y que mejor perdone a él? No yo, sino que él lo perdone. ¿Sí? Hay personas que piensan así, pero Jesús es claro cuando dice, ¿sí?, que debemos perdonar si queremos ser perdonados. Ahora, por confusa que parezca esta petición de Jesús, Él quiere liberarnos con esta petición de Jesús. ¿Sí? Él quiere liberarnos de la amargura y del resentimiento, por absurdo que parezca. Porque si tú no aprendes a perdonar, aunque el Señor perdone un pecado tuyo, tu amargura va a seguir ahí y tu odio va a seguir ahí. Y si tú odias a una persona y si tú dejas que esa amargura tome tu vida, entonces no estás liberado de pecado, porque el odio, el rencor a los demás es pecado. O sea, va íntimamente relacionado. Una persona que no perdona a los demás, entonces vive en un rencor permanente. Hay personas que no solo tienen rencor, sino que van más allá. Tienen deseo de venganza. Y a veces es un no acabar. Tú me haces, yo te hago. ¿Sí? Eso lo vemos mucho en los matrimonios, ¿no? El esposo ofende a la esposa y entonces la esposa, al estar ofendida, de repente entonces la esposa ya no le habla al esposo y entonces la esposa mira de qué manera también le hace un poco la vida imposible al esposo y eso podría ser como una pelota de ping pong que va para acá y para allá. Y eso no es lo que el Señor quiere para nosotros, que nosotros nos enredemos en esa vida de rencor. También sabe que muchas personas viven en la vergüenza porque no se perdonan a sí mismas los errores. Entonces no pueden vivir en libertad. Por eso es tan importante escuchar las palabras de Jesús. Perdónanos, yo necesito. Y Jesús dice, sí, pero también como tú debes perdonarte a ti y perdonar a otros. Si es cierto que el perdón nos hace libres, ¿usted lo cree? Yo lo creo. El perdón nos hace libres. La persona que no ha perdonado está atada. También es cierto que si usted no perdona, usted nunca va a poder ser libre. Usted nunca va a poder disfrutar de la relación con el Señor. Jamás. Aunque venga a la iglesia, aunque cante, pero si en usted hay falta de perdón, usted jamás va a poder disfrutar a plenitud la relación con el Señor. Y el Señor quiere disfrutar con usted esa relación. Por eso nos pide que aprendamos a perdonar. Por eso es muy importante aprender a perdonar. Número 2. ¿Cuántas veces debo de perdonar para encontrar paz? El número 2. ¿Cuántas veces debo de perdonar para encontrar paz? En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22, encontramos esta conversación de Pedro con Jesús. Pedro tenía algo por ahí en su corazón también y le pregunta a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces
7, le contesta Jesús. Mira que con esta pregunta Pedro quiere ponerle límites al perdón, ¿sí? Porque llega y le dice a Jesús: Señor, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? Porque como que ya estoy cansadito, ¿no? Mira este hermano, este amigo, ya como que estoy cansado de perdonar. Entonces Pedro dice: a lo mejor si le digo 7 veces es un buen número, ¿no? O sea, le vamos a poner límite, porque si no, me va a seguir ofendiendo y yo voy a tener que seguir perdonando y a mí no me nace. Pero el Señor le dice, no, te digo que 7 no es el número, sino que 70 veces 7. Lo que quiere decir Jesús a Pedro es de que esa posibilidad, esa no posibilidad, sino que esa necesidad de perdón es infinita todo el tiempo. Porque si tú perdonas hoy y te vuelves a atar al rencor, al odio, mañana tu vida vuelve a quedar estancada. O sea, la vida requiere un constante perdón. Yo no sé usted, yo creo que sí, porque yo se los he enseñado acá, que debemos orar todos los días y que parte de nuestra oración debe de ser ese reconocimiento de nuestros fallos. Entonces quiere decir que nosotros le pedimos perdón al Señor muchas veces durante la semana y quizá muchas veces durante el día. Esa es la relación de nosotros con el Señor. Nosotros venimos y necesitamos ese perdón. ¿Por qué nosotros vamos a vivir amargados y atados a no perdonar a los demás, cuando eso lo único que causa en ti es dolor? Imagínate que el Señor dijera: oye, te voy a perdonar solo 7 veces. No, pues ya estamos fritos, ¿no? Eso es en cuestión de un día estamos fritos. Pero nosotros adoptamos una actitud con los demás como que nosotros no nos equivocáramos. Entonces, si tú te preguntas, ¿cuántas veces Dios quiere que tú perdones a los demás? Siempre. Esa es la respuesta. Hasta que tú no grabes eso acá y lo pongas en práctica, nunca vas a poder ser libre. Ahora, hay que tener cuidado con esto del perdón, porque perdonar no quiere decir siempre, y esto se los he dicho en varias ocasiones, perdonar no siempre es sinónimo de restablecer relaciones con una persona. ¿Sí? A veces sí, muchas veces sí. O sea, yo te pido perdón, tú me pides perdón a mí, yo te perdono, nos perdonamos de corazón, hemos entendido el error y comenzamos de nuevo. Mira qué lindo, ¿sí? Mira cómo es Dios de lindo, que Dios dice que Él cuando nos perdona se olvida de nuestros pecados. Y si Dios lo dice, eso es verdad, pues Dios es todopoderoso. O sea que Dios no es mentiroso. Dios no es que tú confiesas hoy tu pecado y Dios se le quedó en su mente y mañana te lo echa en cara. No. Dios, porque es todopoderoso, y eso nosotros no lo podemos entender del todo, cuando tú confiesas tu pecado y Dios te lo perdona, Él ya lo olvidó. ¿Cómo puede hacer? Tú no lo puedes hacer, porque a ti cuando te fallan, eso queda acá, ¿verdad? Ahí está y está machacando y machacando y machacando todo el tiempo. Pero como Dios es todopoderoso, Él cuando tú pides perdón, Él lo olvida. Ahora, con algunas personas, regresemos a eso, con algunas personas, el perdón no necesariamente es restablecer relaciones, porque eso incluso en algunas ocasiones puede ponerte en riesgo, ¿sí? Hay personas que han hecho determinado daño, ¿sí?, contra otra persona, que incluso puede tener implicaciones legales, ¿sí? Usted me entiende de qué estoy hablando. Y frente a esos daños, el Señor lo llama a usted a perdonar para ser usted libre. Es decir, yo te perdono, te dejo ir, entiendo que eso no está correcto, entiendo que eso, pero yo entiendo también que debo de perdonarte y que si no yo voy a seguir atado a la frustración, a la amargura y al dolor. Pero no necesariamente usted tiene que establecer relación con todas las personas que le han hecho daño, según cuál sea el daño, ¿sí? También tiene que haber sabiduría
ahí. Entonces, vamos a la tercera causa. Perdonar ayuda a sanar. ¿Sí? El perdón es el cimiento para poder sanar. Y para poder sanar, ¿sabe qué? El corazón que está herido. Es la base. Si tú no perdonas, entonces ese corazón herido tuyo va a permanecer siempre enfermo. La persona que no perdona vive enferma de su alma todo el tiempo. Por eso es importante perdonar. ¿Sí? Porque esa es una enfermedad que tú puedes quitarte de encima con el perdón. La sanación no viene inmediatamente también, eso hay que tomar en cuenta, ¿cierto? El hecho de que tú vas a perdonar a alguien no quiere decir que tu sanidad viene inmediatamente con el perdón, pero ya empiezas un proceso de sanación. ¿Sí? Si tú no perdonas, nunca vas a empezar ese proceso de sanación. Mira, no hay cosa más triste, ¿sí?, que vivir con una persona amargada. Eso es triste. Vivir con una persona amargada, que todo el tiempo está como una aguja molestando a los demás con su amargura. ¿Sí? Entristece el ambiente de la casa, entristece a los hijos, entran en grandes depresiones porque no hay perdón en ellos. ¿Sí? La falta de perdón genera depresión, genera ansiedad. ¿Sí? Porque está la persona sumida en eso, su corazón está duro en eso. Cuando no perdonamos, nos perdemos de vista a nosotros mismos. Y eso hay que considerarlo. Cuando tú no perdonas a alguien, tú te pierdes de vista a ti. Porque enfocas toda tu atención y toda tu energía en manifestar la rabia que tienes. ¿Sí? Hay personas que no necesariamente lo expresan todo el tiempo, pero lo viven adentro. Y esa rabia, ese dolor, esa frustración se evidencia en las personas. ¿Sí? El rostro de las personas es apagado, el rostro de las personas no hay alegría, no hay proyectos, no hay deseos, por eso vienen esas depresiones. Porque es tanto el enfoque en esas cosas, en los errores, en la amargura, que la persona acaba por tener una vida bastante triste. Durante el proceso de sanación, te irás encontrando poco a poco contigo mismo. Te irás encontrando y la felicidad y la alegría de vivir va a ir poco a poco apareciendo otra vez. Muchas personas me preguntan, es que yo, pastor, yo no puedo ser feliz. Hay algo en mí que no. Y de repente no es necesariamente un pecado específico que está haciendo que esta persona viva infeliz, sino que es la amargura, ¿sí? Que es la amargura que está dentro del corazón, que no permite que la persona pueda ser feliz. Perdonar te va a ayudar a recordar quién eres. Porque cuando tú te enfocas solo en el odio, en el rencor, en esas cosas, tú te pierdes. Pero cuando tú perdonas, entonces tú recuerdas y validas más quién eres tú. Para empezar, eres hijo de Dios. Y eso solo lo puede lograr el perdón. ¿Sí? Algo que te va a ayudar a perdonar es, ¿sí?, recordar que todos fallamos de una u otra forma. Todos fallamos de una u otra forma. Romanos 3:23 nos lo dice. Pues todos han pecado, y están privados de la gloria de Dios. Todos. No hay ni siquiera uno. Y eso nos pone a todos en las mismas condiciones. O sea, el problema no es que la persona te haya fallado. ¿Sí? El problema es que tú no perdonas. El problema otra vez no es que la persona te haya fallado. El problema es que cuando tú no perdonas a los demás de alguna forma,
tú te estás diciendo a ti misma o a ti mismo que tú eres mejor que aquel otro. ¿Sí? Pero la Biblia dice no, todos han pecado. Todos, en otras palabras, todos necesitamos perdón, tú también, no solo los que te han fallado. Y si tú vives amargado o amargada porque tú no te has perdonado, entonces hoy es momento para que tú te perdones y puedas ser ahora libre. Y ese es el cuarto paso. ¿Sí? Perdonar nos libera. ¿Sí? Perdonar nos libera. Cuando no perdonamos, solemos pensar permanentemente en la persona que nos lastimó, o en los errores que cometió, o en los errores que yo cometí. Es como si estuviéramos presos, como si estuviéramos atados. Y eso trae estas emociones de las que hemos hablado hoy. El rencor, el odio, el resentimiento, el orgullo. El orgullo cuánto daño hace en las relaciones, ¿no? Así que la única forma de dejar todos estos sentimientos es ir y perdonar. Es caminar a través del perdón. Segunda de Corintios lo dice de esta manera. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Este versículo nos habla precisamente del perdón. Y del perdón que el Señor nos ofrece en Cristo. Que permite que todo sea hecho nuevo en nuestras vidas. ¿Sí? Cuando el Señor nos perdona, todo en tu vida se hace nuevo. Todo en tu vida toma un giro. Pero no podemos separar este versículo bíblico de perdónanos cuando oramos, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No podemos separar este con el otro. Es imposible que separemos eso. Entonces, esta nueva persona que el Señor está haciendo en ti, está llamada a perdonar, a ofrecer el perdón, porque todas las cosas viejas pasaron. ¿Sí? Cuando la palabra del Señor no ha llegado a tu vida, entonces el rencor domina, el odio domina, pero cuando tú, ¿sí?, dejas que la palabra del Señor entre a tu vida, entonces esas cosas ya son viejas. Tenemos que dejar por un lado el rencor y el odio. Y el número 5, con esto termino. El perdón te abre nuevas puertas. ¿Sí? El perdón te abre nuevas puertas. La persona que no perdonan están todo el tiempo dirigiendo toda su energía, todos sus pensamientos en el error, en el fallo, en el dolor. Y eso trae un desgaste espiritual tremendo. La persona que está amargada no puede orar, le cuesta orar. Porque cuando se trata de llegar al punto del perdón, ¿cómo le hacen? Perdóname, así como nosotros perdonamos. Ahí se atranca la cosa, ahí se atranca la vida espiritual. Muchas personas incluso no quieren leer la Biblia con el pretexto de que no la entienden, porque la Biblia nos reta constantemente, nos motiva constantemente, nos ordena constantemente, nos manda constantemente a perdonar. Entonces, si no perdonamos, la puerta siempre está cerrada. Si perdonamos, las puertas se abren. Las puertas a la reconciliación, las puertas a la paz, ¿sí?, a la paz interior de nosotros, las puertas a restablecer. Las personas que practican constantemente el perdón como una disciplina espiritual suelen tener, ¿sabe qué?, mejor bienestar emocional. También tienen mejor bienestar mental. También tienen una vida espiritual mucho mejor y hasta físicamente. Usted sabe que muchas úlceras estomacales son producidas por el dolor, por el rencor, por el odio.
Entonces la persona que practica el perdón tiene una vida, toda su vida es mejor en lo espiritual, en lo mental, en lo espiritual, en lo físico. La vida de esta persona es más plena, es mejor. Y sabe que muchas personas hasta dejan de experimentar enfermedades. Usted sabe que muchas enfermedades físicas están ligadas con la falta de perdón y el rencor. ¿Sí? Y muchas personas tapan su dolor, su rechazo incluso a sí mismas con actitudes nocivas. ¿Sí? Comienzan a tener cosas nocivas en su vida, el alcohol, el cigarro, el juego, qué sé yo, tantas cosas. ¿Sí? Porque ellos no han sabido perdonar a otros, ni se han sabido perdonar. Entonces comienzan a tener situaciones nocivas, es decir, que van carcomiendo, que van dañando a la persona. Pero la persona que practica el perdón comienza a tener una mejor vida. En otras palabras, los niveles de bienestar en tu vida van a mejorar cuando tú perdones y cuando tú te perdones a sí mismo. Gálatas 5:1. Manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Manténganse pues firmes en la libertad. Nadie puede ser libre si vive lleno de rencor. Nadie puede vivir en la libertad con la que Cristo nos ha llamado. Perdónanos como nosotros perdonamos. No puedo llegar a esa libertad del perdón si yo no perdono. Y si yo perdoné, tengo que seguir practicando el perdón hasta el día en que el Señor me llame a su presencia. Manténganse pues, dice Pablo en Gálatas, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Y con qué libertad Cristo nos hizo libres? Precisamente con su perdón. Tú y yo somos hoy libres por el perdón de Jesús. Por eso somos hoy libres. Y para mantenernos libres en esa libertad, nosotros tenemos que aprender a perdonar. El Salmo 119:45 dice: andaré en libertad porque he buscado tus mandamientos. ¿Sí? Andaré en libertad porque he buscado tus mandamientos. Quédese con este Salmo, Salmo 119:45, y búsquelo nuevamente en casa y medítelo. Andaré en libertad. La persona que anda amargada, que anda triste, que anda todo el tiempo peleando, que anda todo el tiempo criticando a los demás, criticándose a sí misma, que tiene ese sentimiento ahí adentro, no anda en libertad. Andar en libertad no es ir a la iglesia, es parte, pero no es ir a la iglesia. ¿Sí? Andar en libertad tiene que ver con buscar y andar en los mandamientos. Y el Señor nos pide que nos liberemos de eso, porque Él nos ama tanto que Él no quiere que vivamos vidas así. Amén.